Buen día. Buen día. Mi nombre es Paula Fecina, yo soy residente de cuarto año del Hospital Garrahan y con mi compañera Victoria armamos este Ateneo sobre un caso clínico que tuvimos hace menos de 10 días con la colaboración de nuestra residente Florencia Díaz, que fue justamente quien estuvo con este paciente y quien nos colaboró con la información para poder armar el Ateneo. Bueno. Nuestro caso se trata de una paciente de sexo femenino, de 7 años y 7 meses de edad, 22 kilos y 1,10 metros de altura, paciente ASA 2, con antecedentes de neumonías a repetición, que requirieron internación en el hospital en octubre, noviembre y diciembre de 2015. El diagnóstico que se le hace a través de imágenes de tomografía fue una imagen enfisematosa en lóbulo superior y medio derecho, y en una tomografía de reconstrucción se observa también una imagen mediastinal en donde se hace un versus entre un quiste broncogénico y una duplicación esofágica. La conclusión es que se programa la cirugía, la idea era hacerle una lobectomía superior y media del pulmón derecho, y se programa para el día 23 de junio. La paciente concurre el día de la cirugía, ingresa a quirófano, prequirúrgico y todos los estudios al día, y se comienza con la inducción anestésica. Para la inducción se hace una inducción inhalatoria gradual con sevoflurano en concentraciones crecientes hasta lograr la pérdida de conciencia. Se le induce con FIO al 100%. Se le colocan 2 vías periféricas grandes para la edad, 18, en ambos miembros superiores, y se le coloca una vía arterial radial. Se induce con fentanilo, 40 gamas, Remi en bomba de infusión a 0,4 gamas kilo minuto, atracurio 10 miligramos y se procede a la intubación bronquial selectiva izquierda con un tubo doble luz de 26 French. Se corrobora la correcta colocación mediante auscultación y se decide no colocar una vía central. Se protegen los ojos, se coloca una sonda orogástrica y se procede entonces a colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo para realizar la técnica del bloqueo peridural. Bajo una técnica aséptica se busca lo que es el espacio peridural mediante un método milimetrado, utilizando solución fisiológica en una jeringa de 10 centímetros cúbicos. Una vez que se encuentra, se procede a hacer un bolo de bupivacaína al 0,125 de 2 centímetros, se progresa al catéter peridural, que es un catéter de 19 gauge, y a través del catéter se procede a hacer otro bolo de 3 centímetros de la misma solución. No se observan complicaciones. Luego se setea la bomba de infusión a 2,2 mililitros hora y luego se sube a 4,4, en función de lo que la hemodinamia del paciente lo permitía también. Durante la cirugía se controlan los signos vitales, la TEA no invasiva, invasiva, el electro, saturación, temperatura, diuresis y los parámetros ventilatorios. Se realizan tomas de muestras arteriales para el laboratorio. Se mantiene la cirugía con remifentanilo en dosis entre 0,4 y 0,6 y sebo al 1,5, también según la hemodinamia lo permitiera. No requirió inotrópicos. Se hacen cargas de dexametasona, metoclopramida, dipirona y ketorolac para la analgesia. Se ventila según el modo ventilatorio autoflow, con 150 de dBT, 15 de presión, 20 de frecuencia, tiempo inspiratorio 1,4, PIP de 5, FIO de 70. Se expande con 1100 centímetros cúbicos de cristaloides durante la cirugía y tiene una diuresis total de 250 a un ritmo diurético de 2 mililitros kilo hora. Al finalizar la cirugía, al final fue una lobectomía superior derecha, no se hizo lobectomía de campo medio. A las 16 horas, luego de 4 horas de cirugía, se lleva a la paciente a la unidad de recuperación posanestésica, donde queda en observación hasta que se liberara la cama del CIM. El catéter peridural queda en una infusión a 4,4 mililitros. La paciente despierta, sin dolor, sin sedación residual, sin depresión respiratoria, sin bloqueo motor. Perfecto. A las 18 horas se libera la cama en el CIM y pasa al CIM 73 para control evolutivo. Al día siguiente, a las 8 de la mañana,
La bomba de infusión estaba a 3,4, la habían bajado durante la noche, la paciente con un leve dolor incidental, y comienza con un cuadro de edema de ojo derecho, ptosis palpebral y miosis homolateral. Sin otros síntomas acompañantes, se le evalúa la fuerza, la motricidad en ambos miembros superiores que estaban conservadas. Acá tenemos la imagen de la paciente, ojo derecho. Nuevamente. No sé si se llega a ver desde allá. También está con miosis, que no sé, tampoco se llega a apreciar. Bueno. Se nos ocurrió también consultar la radiografía de tórax control que tienen en el piso, que siempre hacen, para ver a grandes rasgos si el catéter se podía llegar a ver en su lugar o desplazado. No es la técnica indicada, pero en el momento ya que estábamos aprovechamos y la buscamos. Y se observaba el catéter que aparentemente estaba en una posición adecuada, entre T8 y T9. Ahí vemos la radiografía, sé que no se ve en la computadora, pero nosotros la vimos en vivo y era mucho más aparente. Bien, ese mismo día, una hora después, se consulta con los cirujanos quienes habían participado de la intervención y se les cuenta de la sintomatología de la paciente. Nosotros asumimos la posibilidad de que estos síntomas hayan sido consecuencia del mismo procedimiento quirúrgico. Coincidentemente fue una cirugía del lóbulo superior derecho, mismo lado donde se manifestó la clínica. Los cirujanos nos refirieron que el 90% de estos casos que ellos han visto han sido relacionados a la técnica analgésica de colocación del catéter peridural. Entonces dijimos, bueno, volvimos al piso y dijimos de disminuir la infusión y la bajamos a 2 mililitros hora para ver si la sintomatología estaba relacionada a la velocidad de infusión o a la cantidad de anestésico que estaba en el espacio peridural, si podía llegar a tener algo que ver con eso. Esa misma tarde se reevalúa a la paciente y la observamos nosotros y la misma madre refiere que estaba en mejoría de sus síntomas clínicos, pero que comenzó con dolor. Entonces se decide retirar el catéter peridural y comenzar analgesia endovenosa total con morfina 0,1. Así estaba la paciente ese mismo día a la tarde. No sé si llegan a observar que en el ojo derecho no es ni la miosis ni la ptosis palpebral. Queda un leve edema, pero tampoco es tan evidente. Ese mismo día a la noche la paciente estaba con gran dolor y la morfina en dosis de aumento. Ya al día siguiente el cuadro clínico remite casi completamente y termina con morfina 0,2 miligramos. Y finalmente al día siguiente se suspende el plan endovenoso analgésico y el día 29 se da el alta a la paciente y se la cita a control en una semana. Bien. Este caso nos plantea a nosotros un interrogante que es, por un lado, ¿en qué consisten estos síntomas que forman parte de un síndrome, que es el síndrome de Horner? Pero ¿de dónde sería el origen etiológico de estos síntomas? Y por otro lado, nos lleva a la pregunta de, ¿habrá sido por el procedimiento quirúrgico o habrá tenido que ver el procedimiento anestésico? En ese caso habría que preguntarnos o consultar si la colocación del catéter peridural como plan analgésico puede llevar a este cuadro, ya sea por la colocación del mismo catéter per se, por la velocidad de infusión a la cual se setea la bomba, o por la utilización de los fármacos que estemos usando. Entonces, a raíz de esto, nos pusimos a investigar y pensamos por ahí a ver si estaba descrito o estaba detallado en lo que es nuestro protocolo de catéteres peridurales que tenemos en el hospital. En nuestro protocolo, nos habla a grandes rasgos de los tipos de catéteres que hay en el hospital, de las soluciones de anestésicos locales que ya vienen prefabricadas de farmacia, a la cual nosotros utilizamos los que son para mayores de 20 kilos, del set de aguja de 9 centímetros y los 500 centímetros cúbicos del anestésico local. Inclusive nos habla de cómo deberíamos setear la infusión de estos pacientes. En general se setean entre 0,1 y 0,4 mililitros kilo hora. En nuestra paciente que lo máximo que llegó a la infusión es a 0,2 mililitros kilo hora.
Nos habla también el protocolo de cómo evaluar el dolor, que inicialmente se evalúa en reposo, luego una respiración profunda, cada 2 horas, las primeras 4 horas del posoperatorio, y después 2 veces por turno, cada 4 horas. Inclusive nos habla de evaluarlo sobre una escala visual numeral. También dice qué hacer si la analgesia es inadecuada, que hay que aumentar la infusión, que en este caso no fue necesario, nunca habían aumentado la infusión de la bomba, sino al revés la habían disminuido. Inclusive nos habla también de evaluar la frecuencia respiratoria, la sedación en función de un score de 0 a 3, mismo el bloqueo motor. Y en función a lo que son los efectos adversos, lo que se describe en el protocolo es qué hacer ante la presencia de náuseas y vómitos, prurito, retención urinaria y depresión respiratoria. Pero en ningún momento se habla de algún otro efecto adverso, probablemente menos frecuente. Entonces se nos ocurrió consultar el estudio estadístico que se hizo el año pasado, que lo hicieron residentes del hospital, en donde se evaluaron los efectos adversos de la colocación de catéteres peridurales durante los últimos 2 años. Y dijimos, ¿estará descrito este síntoma, este efecto adverso dentro de lo que es ese protocolo, ese estudio? Y lo que observamos es que el estudio se realizó en una población de 172 pacientes con una media de 12 años, entre agosto y diciembre de 2013 y 2015, es decir, 2 años, que tenía una media de tratamiento de 4 días los catéteres, generalmente eran catéteres lumbares y en menor medida catéteres torácicos, como era nuestro caso. Y en los resultados lo que se observó es un gran predominio de bloqueo motor como efecto adverso principal, náuseas, prurito y sedación. Pero en ningún lado estuvo descrito la sintomatología de nuestra paciente. Entonces nos lleva a el otro lado de pensar los síntomas que vimos en este caso se originan, digamos, o representan un síndrome que es el síndrome de Horner, y entonces, ¿qué significaría este síndrome? ¿Por qué puede originarse? Y nos pusimos a investigar y encontramos lo siguiente. Bueno, lo que nosotros averiguamos un poquito es que el síndrome de Horner fue primero descrito en el año 1852 por un fisiólogo francés que fue Claude Bernard, que describió los síntomas pero en animales inicialmente. Y luego ya en 1869 el oftalmólogo suizo Johann Friedrich Horner ya describió la sintomatología en un adulto de este síndrome. Bueno, y lo que nosotros podemos observar fue que, bueno, el síndrome se produce como resultado de un bloqueo, es un bloqueo alto de las fibras simpáticas de C8 a T1, que también puede abarcar a las fibras A beta de T1 a T4, que son las fibras preganglionares que hacen sinapsis a nivel del ganglio estrellado, también conocido como ganglio cérvico-torácico. Que bueno, se produce, como dice acá, con la unión del ganglio cervical inferior, generalmente con el primero torácico de la cadena simpática, pero que se puede producir con la unión también del T1, T2, T3 y T4, en algunos casos también. Entonces este síndrome puede darse a nivel central. A nivel central generalmente es más como consecuencia de a un daño a nivel del hipotálamo, de la médula o del tronco cerebral. O puede ser a nivel periférico, a nivel preganglionar o postganglionar. Preganglionar es cuando afecta sobre todo la estructura, digamos, de la región cervical anterior, por ejemplo, el mediastino, lo que sería el látex pulmonar. Por eso es que hay muchas etiologías que pueden dar el síndrome de Horner. Puede ser como consecuencia de una cirugía, de una neoplasia, a nivel del lápice pulmonar, bueno, eso. Y postganglionar es cuando ya afecta la parte, lo que sería el ganglio cervical superior, todo el trayecto a nivel ocular, o sea, lo que sería también hasta la base del cráneo. Y hay una forma congénita que, bueno, es más raro. Y dentro de lo que es la clínica, acá es lo que se manifiesta sobre todo, se produce sobre todo una parálisis oculosimpática con una tosis palpebral por la parálisis del músculo de Müller. Entonces, la caída del párpado, eso da lugar a en oftalmos que se observa. Lo que es la miosis, la parálisis del músculo radiado, que es el dilatador del iris con respuesta a la luz. La anhidrosis, que es más frecuente lo que es la forma central, que se da, bueno, hay un aumento de lo que es la sudoración, y lo que sería el enrojecimiento, porque hay una vasodilatación, que se pierde el control vasomotor y se ve mucho eritema y congestión también ocular del lado donde se genera el síndrome.
Y nosotros, bueno, hicimos como una reseña bibliográfica, empezamos a investigar un poco de qué se trataba, como el ganglio cérvico-torácico, ganglio estrellado, porque es uno de los sitios que más frecuentes se produce bloqueo, es a este nivel, sobre todo el anestésico local. Bueno, y para más o menos hacer un resumen, lo que evaluamos es en sí que la cadena simpática está formada por un conjunto de ganglios que están entrelazados, digamos, por un cordón que se extiende a lo largo, digamos, a ambos lados de la columna, desde el nivel, digamos, de la base del cráneo hasta el coxis, que son alrededor de 25 ganglios, y que, como yo dije, reciben estas aferencias, estas filas, esas preganglionares que vienen de lo que sería lo que es la columna toracolumbar, y también se puede dividir a nivel topográfico en una región cervical, una región torácica, abdominal y pélvica. Y en lo que sería la porción, digamos, cervical, es donde encontramos el ganglio cervical superior, el medio e inferior. Y acá está descrita esta fusión que se da entre el ganglio, que sería el inferior, con el torácico primero, el segundo, el tercero, el cuarto a veces puede ser, y eso sería el ganglio estrellado o cérvico-torácico. Pero este ganglio estrellado, esta fusión se ve en un 70% de los casos, según el estudio. En un 30% no se logra ver esta fusión, no estaría descrito. Y la ubicación, normalmente dentro de lo que es en relación a lo que es la columna, es entre T1 y T2, en un 25%, y entre C7 y T1 en un 30% más o menos. Eso, digamos, a nivel de lo que es la topografía del lugar. Y después estuvimos investigando casos relacionando lo que sería la analgesia epidural con un catéter, el síndrome de Horner, y descubrimos que es una complicación que es rara, que no se describe mucho. Esto coincide con el póster, que se vio que en 2 años no se detectaron casos, pero sí vimos varios casos en el contexto de analgesia de parto con catéteres. Eso es lo que fue más frecuente. Entonces este fue un caso que pudimos ver, secundaria anestesia epidural en una embarazada. Vimos varios casos de esto, y llegando a ser en el porcentaje en una embarazada después hasta un 4% en una cesárea y hasta 1,4% en una paciente con analgesia de parto. Eso no es tan frecuente en otro tipo de cirugía. Y bueno, no, en este artículo explicaba un poco por qué se da con más frecuencia en embarazadas, que tiene que ver con el espacio epidural, que es más reducido, con la ingurgitación de las venas en el espacio epidural, la posición de la paciente también durante la cirugía, que lo que especificaba en este artículo es que la paciente, para evitar la hipotensión por la compresión del útero, se desplazaba hacia la izquierda, y esta posición hacía que el anestésico local pudiese desplazarse también, y de esta manera alcanzar, hacer un ascenso hasta el nivel cervical y producir el Horner de ese lado, por la gravedad. Bueno, explicaba sobre todo eso este artículo. Y después lo que se vio también, que nada más en estos casos de catéteres embarazadas, en solo 2 casos se reportaron también parecias braquiales y ipsilaterales, también, por también este ascenso del bloqueo a nivel cefálico, y produjo también la parálisis de ese lado del brazo. Bueno, esto no decía mucho. Bueno, y acá encontramos un caso, no, esto es sobre todo en pediatría, que no se describe mucho. Lo que yo estuve averiguando en lactantes o chicos muy chiquitos no está escrito, no hubieron casos reportados. Ahí está. Este fue un caso similar, que lo pusimos porque es algo similar que lo que ocurrió acá, que fue también un síndrome de Horner como producto de una analgesia epidural torácica con levobupivacaína en un paciente pediátrico. Es un caso muy similar, también fue una cirugía, una toracoscopía que terminó siendo una toracotomía de un paciente de 13 años, 60 kilos. Se realiza, bueno, la inducción con fentanilo, 150 gamas, propofol, sebo, y se decide, se lo duerme, se coloca también un tubo selectivo, se realiza la peridural entre el T7 aproximadamente, se realiza una dosis de 10 mililitros de un bolo de levobupivacaína al 0,5, después se lo deja en una infusión al 0,125 a 8 mililitros hora. Y también se observa a los 3 días, esto también es llamativo, que a los 3 días se observa también que hay un síndrome de Horner con miosis, tosis palpebral. Todo era del lado izquierdo, que coincidió con la posición también de la cirugía, que había sido del lado izquierdo también, que estuvo por la posición, digamos, que usaron para operarlo. Y bueno, lo que se decidió en ese caso fue, se empezó a dar la hipótesis de que podía llegar a producirse por varios motivos. Este paciente tenía una vía central,
y hay casos descriptos de síndrome de Horner por vías centrales, también yugulares derechas. Puede ser como consecuencia de la propia cirugía, por la posición o por el catéter. Entonces lo que se decide es decir, bueno, se termina la infusión para ver qué pasaba con los síntomas. Y acá pasó que al acabar la infusión, los síntomas revirtieron en aproximadamente 2-3 horas. Entonces, entonces ahí se logra la conclusión que evidentemente podría ser la causa de la infusión por el catéter. Y bueno, eso es lo que ocurrió en este caso. Y bueno, y a grandes rasgos lo que llegamos a una conclusión en realidad por toda la búsqueda bibliográfica es que, si bien es una complicación que es poco frecuente, tiene una frecuencia mucho mayor, como ya dije, en las mujeres embarazadas, que es un cuadro que normalmente es transitorio, que tiene una rápida evolución, que desaparece alrededor de 3 horas, no deja secuelas, y que se puede dar en pacientes sin necesidad de que tengan ningún tipo de antecedente patológico, porque es por origen farmacológico, que en algunos casos puede asociarse a una parálisis braquial homolateral. También puede producirse en sí por un bloqueo de plexo braquial, también es una causa. Y bueno, como ya dije acá, lo de más común en embarazadas, que también dijimos que era más allá del espacio, también por la presión que está aumentada, por la mayor sensibilidad que tienen las embarazadas al bloqueo simpático, por la progesterona. Y tenemos diferentes teorías por las cuales puede llegar a producirse el bloqueo a nivel simpático cervical. Entonces, las teorías son con respecto a la velocidad de inyección y al volumen de anestésico local que se utiliza, sobre todo también a lo que es la migración de este anestésico local hacia espacio paravertebral o a nivel subdural. Esto se da mucho cuando se introduce demasiado el catéter. En uno de los casos el catéter estaba adentro del espacio 8 centímetros, que es mucho. Entonces la idea es no introducirlo más de 4, o sea, justamente porque puede quedar a nivel paravertebral y puede producir esto, o a nivel subdural también puede ocurrir. Y también la presencia de tabiques dentro del espacio epidural, que se conoce como plica mediana dorsalis. Estos tabiques que se generan, lo que generan como una resistencia, no permiten que se distribuya el anestésico, entonces se tiende a ir más cefálico por otro recorrido y eso puede también generar que se genere esto. Bueno, la posición del paciente, como dije, también es importante en la cirugía. Y bueno, como conclusiones, nosotros nos cuestionamos, ¿se trató de un síndrome de Horner? Creemos que sí. Si puede ser como consecuencia de la cirugía todavía, o puede ser analgesia tras el catéter. Si, habrá estado relacionado con la velocidad de infusión, o con alguna de esas cuestiones a nivel del catéter, y si fue algo transitorio que se dio, o si puede ya dejar alguna secuela más futuro. Eso habría que ver cuando la controlen, a ver cómo quedó. Muy bien. Una pregunta en general. La paciente debía venir a control el día martes, pero no sé si le habrán cambiado el turno, pero al hospital no. Yo te hago una pregunta. Si uno ve el Horner, sí o sí le tenés que sacar el catéter y pasar la morfina. No necesariamente. No sé si hay algo establecido de qué hacer ante la situación. En realidad primero se baja la infusión. Es lo que yo más o menos vi. En todos lados bajaba la infusión a ver si era porque estaba aumentado el volumen, capaz que era demasiado. Y en ese caso de que no se da, se detiene la infusión y se evalúa. De hecho, la paciente iba bajando la infusión y iba mejorando los síntomas. Sí, claro. Pero no le dolía. No, como aporte, ustedes decían que en el trabajo no se describe ningún caso. Hasta donde yo tengo conocimiento hay 3 o 4 casos que han pasado acá en el hospital, todos coincidiendo con una colocación alta de la punta del catéter. Claro. Recuerdo un caso que me lo presentaron, me lo mostraron por guardia un día jueves, que había sido colocado un catéter a la mañana y le sacan una radiografía al paciente que no llegaba a abarcar, de tórax, que no llegaba a abarcar columna cervical la radiografía, y sabía que la punta del catéter iba más arriba que el límite de la placa. Un poco introducida. Yo la pregunta que quiero hacer es, más allá de la ocurrencia clínica o de la descripción clínica de la miosis y el edema o la tosis y demás, ¿qué complicaciones tiene el Horner para el paciente?
por lo que nosotros estuvimos viendo, la verdad que no tiene ningún otro tipo de repercusión, porque es como una anestesia transitoria de las fibras. Entonces, el paciente que necesita el catéter, ¿qué sentido tendría sacárselo? Por eso no hay una conducta que se es, tome. en Correcta. base a los casos que han pasado acá, retirar el catéter. 2 casos que yo conozco que hicimos eso, a las 3 horas había desaparecido. Que además no es un corner florido, No. ninguno que otro de los síntomas de, Claro, lo que decía de los también, signos del síndrome. decía eso, que a veces pasaba desapercibido porque solamente desarrollaba un poco de caída del párpado y no se evidenciaba mucho que... Y 3 de los 4 casos que conozco lo diagnosticó la mamá. Sí, acá también porque cuando fueron a verlo la mañana, la mamá refiere estos síntomas de la nena. Ahora, vos, la vía central, ¿por qué lo puede producir? Función. ¿Cómo? ¿Por punción? Digo, nosotros hace muchísimos años en Argentina tiene un servicio de vascular muy grande y hacíamos bloqueos de ganglio estrellado. Fundamentalmente con pacientes que tenían transparencia, la simpal, gracias, era efectiva y aún para tratamiento de los hacían fertilizaciones, me acuerdo. Claro. Y la técnica de punción era parecida Sí, que es por bien. a la, claro, a una Colocación de la vía central, sí. Baja. Tenés que ir, No en una realidad diagonal. el estrellado está en el vértice, el síndrome de Pancoast-Tobías, Ujú, ¿se acuerdan? que es del Ese otro lado. tumor bueno, da corner, está justo en el vértice, es extrapleural y justo en el vértice de la cúpula pleural. Yo creo que más Si uno que es medio baja, agresivo- es una vía posterior la que te puede dar eso ¿Cómo? porque estás más cerca del interés. Sí, también puede Sí, ser. pero con la anterior, pará. Los interescalénicos también. No, está cierto. Sí, que claro, precisamente, lo que es interescalénico, una de Pero las es bajo complicaciones lo que que tiene es el Clover Turner. Y vos, el acceso vascular central, la vía posterior es la que vas a estar más cerca de eso. No, negro, la anterior. Bueno, la anterior Bueno, igual puede igual- ser baja. También, si esa es una anterior alta, no baja. Es raro, yo dijo que estaba de Ahora, No, y, perdón, Pero ¿eh? la lesión alta, del- no baja. Tenés que entrar al tórax. en caso de una punción, es una lesión directamente, porque No, es una lesión. es una lesión, con lo cual no retrotrae o retrotrae, aunque lo... Si fuera quirúrgico, no lo hubiera contraído. ¿Cómo? Claro, en realidad acá dice es lo que es farmacológico, no, retrotrae, lo que es por quirúrgico. No cuesta de vibración, que inflamar la zona Pues sí, y Con comprimiendo. respecto a la Sí, técnica tiene quirúrgica presión. en sí, no puedo negar que la técnica no lo produzca, pero lo que más frecuentemente es una parecida pragmática como Claro, consecuencia tal cual. del manoseo que hacen los cirujanos. Ahora, porque a mí la pregunta es detectar cuando hay un problema del sistema nervioso, porque como dijeron, hay una causa del sistema nervioso vulvar por el tronco, y es lo que primero tenés que descartar para actuar rápidamente. Ujú. Ahora, si lo más frecuente es por el catéter o por farmacológico, lo retirás. Si no retrotrae hasta las 3 horas, Exacto. uno enseguida que tenés que hacer una resonancia, una Ujú. tomografía, para descartar una causa orgánica del tronco. Sí. Digo, como metodología a seguir. Mismo también como este horno no era florido, uno tendería a pensar que es algo más benigno. Pero nunca son floridos, siempre tienen uno o dos de los signos del Claro. No es un corner completo. Claro. Y volviendo a la pregunta antes de qué deberíamos hacer, por ahí sí estaría indicado el retiro del catéter, pero si es una patología benigna y que se dé espontáneamente, tal vez hasta cerrando la infusión y esperando 3-4 horas, 6, 12 horas, viendo que remite, se podría volver a iniciar la infusión. No sé, no Eso es para No hay dejar la evidencia, conciencia ¿no? tranquila de algo. ¿Qué? Eso es para dejar la conciencia tranquila de algo. Claro. ¿Qué No, cosa? porque ¿Suspenderla? Lo correcto sería retirar el catéter y Sí. bajar la infusión, Ujú. sin sacar. Y esperar las 3 horas que dure el efecto. No, yo le digo a raíz de los estudios que hubo. Retirarlo de 1 o 2 centímetros, no sacarlo. Claro, se le puede hacer una placa, una toma, a ver dónde está ubicado el catéter, si está muy metido o no. Pero lo que decían los estudios con embarazadas, que eran la mayoría de las más frecuentes, que dejando el catéter inclusive se dieron los síntomas espontáneamente y Íbamos a hacer eso, Y retirar el seguían. catéter. Estaba bajito. Claro, y como era viernes, era viernes a la tarde, habíamos bajado la infusión a la mañana, decidimos retirarlo porque se me iba a quedar el fin de semana, capaz que con el catéter bajo iba a seguir con el corner, entonces decidimos retirarlo.
Sí, a la paciente mucho no le gustó porque empezó con dolor. Mucho Y la morfina no es Con Los lo verídica. cual- pediatras insistían en que se Y no le alcanzó la dosis de morfina. No, y además le dieron el alta, le cortaron el plan y le dieron el alta. La morfina, de hecho, con 0,2 anduvo bien. Hay que ver con qué lo conjugaron también. La morfina es mala si está mal manejada, disculpame. Bueno, no es tema del día. Claro, el fin de semana es maligno para todos. Sí. Así es. No sé, Le ¿nos agregábamos un escuchan? poquito de cannabis y va a Sí, bueno, Ahora se para está el estamos. ¿Alguna pregunta? Los que nos están escuchando. ¿Se escucha, no? ¿Todo? Hola. Hola, sí, los Hola. escuchamos. Hola. Ah, buenísimo. ¿Alguna pregunta? A ver. No, acá desde Rosario no, gracias. Ah, bien. Bueno, muy bueno. Yo quería comentar que sigue la propuesta de que puedan presentar también un caso, ir haciéndolo un poco rotativo, de los que se suman a esta, digamos, a esta actividad. Así que los invitamos, si tienen ganas, nos escriben por mail, es fácil encontrarlos, si no, nos llaman por teléfono y pueden presentar un caso y lo vamos armando para el primer jueves del mes que viene o del otro. Pero la invitación está hecha. ¿Algún comentario más? Del chico que le pusimos el catéter, describan el catéter que tenemos puesto y si hizo algo de esto. No, el otro día una cirugía de codo en un paciente de 10 años, ¿tenía? 10 años. 10 años, 15. Y necesitaba, se planteó colocarle un catéter para rehabilitación posoperatoria para un paciente con un codo rígido. La idea fue colocarle un catéter interescalénico, que tiene una buena anatomía. En el posoperatorio inmediato anduvo muy bien, sin dolor. Se le hicieron algunos bolos, requirió de rescate Por lo que previo a la movilización, me por refirió kinesiología. en la sala que estaba medio dormido, que había ido a ver Claudia de la mañana, y estaba medio dormido, le bajaron la infusión, estaba a 3 mililitros y se la bajaron a 0,1. Para un catéter en braquial, realidad- ¿qué era? ¿Los duerme un paciente? Pregunto. Pues lo que suponían es que fuera el fentanilo, que por tener una absorción distinta, por no estar en el epidural, estar a nivel periférico, podía darle sedación. Lo dejaron a 0,1, Claudia le hizo un bolo a la mañana de 4 mililitros. A la mañana después de eso estuvo bien, seguía con un poco de dolor, se le subió la infusión a 1 mililitro y se le hizo otro bolo de 3 mililitros previo a la movilización de los kinesiólogos. Con eso estuvo bien. Después se le volvió, se quedó a 1 mililitro y se le volvió a hacer otro bolo previo a la nueva movilización que le hicieron al mediodía los kinesiólogos. Se le hicieron 2 mililitros en ese caso. ¿En dónde está internado el chico? En el En el 42. 542. La cosa es que en realidad en la cirugía se hizo un bolo de 4 mililitros. Vimos que se dañó bastante el plexo con eso. Y después de la cirugía me habían dicho que había tenido bloqueo motor en el miembro superior. Pero no en el Por posoperatorio eso- inmediato, No. sino mediato. Claro, yo Por la eso vi le al sacaron día la siguiente y ahí ya no tenía, pero estaba 0,1. Por eso Tenía había bajado movilidad la y persona a dolor. 0,1 por el tema del bloqueo motor en el brazo. Y ahí se empezó a subir y a la tarde estaba con dolor cuando era raro, porque le refería dolor en la muñeca, cuando el brazo se le movía para nada más. Bien distal. Sí, y en la muñeca, o sea, era nada más que eso, que se subió a 2 mililitros y con eso estuvo perfecto. En 2 mililitros quedó y pasó todo el día ayer Sin sin dolor. nada, durmió y ahora está ¿Tiene bien. algún analgésico, tomó morfina, algo de eso? No, eso no. En el post cirugía sí tuvo. O sea, ni bien salió la cirugía tuvo morfina, pero ayer nada. Y Horner, parecía diafragmática, eso nada. Nada. Porque la idea con estos chicos y para evaluación futura de la paresia diafragmática con eco. Pero está avanzando mucho el tema y uno puede ir con el ecógrafo y hacer ver cómo funciona el diafragma, en vez de hacerle rayos, ¿no? ¿Cuántos mililitros le hicieron en la dosis inicial? 4. 4 Y intramusculares. 2 más. 4 y 2 más después por el catéter. O sea, 4 fue directo y 2 más por ¿De el Bupi catéter. cuánto? De Bupi al 0,125. ¿Cuánto pesa el chico? 36 kilos. 26. 28.
No, cero, la verdad es que con eco se disminuís sí. los volúmenes, porque estaba bien colocado sobre Por una lesión traumática. Así que Había bueno. sido operado y quedó con rigidez de codo. Bueno, tenemos tiempo, vamos a ir a tomar un café. Bueno. ¿No? Damos por terminado. Vamos, bien, Gracias gente que por... invita todo el servicio. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias chicos por conectarse. Nos vemos el primer jueves de agosto. ¿Está bien? Previo día del niño. Bueno, Bien, gracias, luego, hasta buenos luego. días. Sí, Andrés, esta disposición para una inquietud para que todos lo busquen para la presentación. Busquen si la gama es una medida del gramo.